Quiero darles la bienvenida a todos y a todas y agradecerles que se unan a nosotros en esta tercera sesión del laboratorio de JCOR sobre los ODS. Como saben, es un proyecto, un evento que está organizado por la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia, que es un grupo de 24 ONGs que están acreditadas ante las Naciones Unidas para promover el avance de la justicia, la paz y la integración a través de la misión compartida de muchas congregaciones de hermanas, hermanos y sacerdotes católicos, así como sus laicos y laicas asociados a la misión. Hoy nos reunimos, como venimos haciendo en lo que llevamos de semana, para hacer una especie mm, de exposición conjunta de la respuesta de nuestro grupo de participantes en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Estos delegados han estudiado los informes voluntarios que han presentado los gobiernos de sus países y en este laboratorio que hemos organizado como sociedad civil nos reunimos para presentar nuestra respuesta a estos informes oficiales de los gobiernos, así como para presentar también nuestros ejemplos de buenas prácticas con los que contribuimos a la consecución de los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. El día de hoy nos centramos en uno de los ODS que son prioritarios en el Foro Político de Alto Nivel de este año, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que es el dedicado a las oportunidades de trabajo decente, es decir, ofrecer oportunidades de trabajo decente a todo el mundo, así como conseguir que todas las economías sean sostenibles, lo cual en muchos sitios implica crecimiento económico. En otros consiste mantener la economía como está y en otros casos puede incluso implicar reducir el volumen de la economía. Y hoy tenemos el placer de contar con varios miembros de nuestra comunidad internacional que han estado preparándose desde enero de este año, no solamente para seguir los procesos del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, sino también para preparar junto con otros miembros de la sociedad civil de sus propios y respectivos países una respuesta o una contribución a la postura de la sociedad civil ante los informes de sus gobiernos. También quieren compartir con ustedes sus reflexiones y el trabajo que están realizando en sus propios países para intentar que el progreso y la consecución de los ODS avancen. Así que hoy, más específicamente, vamos a tener el placer de escuchar a Ida Colombo, que es una hermana comboniana, miembro de la ONG Vivat Internacional, que nos va a hablar de Sudáfrica. También vamos a escuchar a Norma Beatriz Meléndez de Díaz, que es una laica que trabaja en la misión con la congregación de Nuestra Señora de Montreal, que va a hablar desde El Salvador. Y también vamos a escuchar a Óscar Arnulfo Barrera Moreno, que es misionero claretiano y que también nos va a hablar de la situación de El Salvador. También le daremos la palabra a la hermana Yamilez Bolaños, otra hermana comboniana, que nos va a hablar de Etiopía. Y finalmente tenemos otro misionero claretiano, Nicolaus Ilan, que nos va a hablar de la situación de Indonesia. Así que sin más dilación, me gustaría darle la palabra a nuestra primera oradora, la hermana Ida Colombo, y comenzar la sesión de hoy con sus comentarios y reflexiones sobre el ODS número 8, trabajo digno y economía sostenible,
basado en su experiencia en Sudáfrica. Ida, le pasamos la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Voy a hablar en español.
Muchas gracias, Ida, por comenzar nuestro compartir sobre el ODS 8. Usted ha subrayado varios puntos que son muy importantes, especialmente de cara a entender nuestros propios datos. El cómo creamos los datos y cómo recogemos los datos crea nuestra realidad económica. Y en un país donde existe una desigualdad tan grande, en una realidad en la que la distancia entre las personas ricas y las pobres es enorme, es muy importante que las cifras y la interpretación de las cifras sea la correcta, porque si no, la imagen que se da es muy diferente. Hay personas que están aquí arriba y personas que están acá abajo, y eso quiere decir que normalmente la mayor parte de las personas están abajo, pero los datos no nos enseñan esta realidad. Por eso es muy importante lo que usted ha comentado, esa realidad que ha explicado, en la que los datos macroeconómicos muchas veces no incluyen la perspectiva de las comunidades que tal vez sean la mayor parte de la población del país, pero que de algún modo se han quedado fuera de la realidad y no se ven en absoluto y no se registran en absoluto cuando se trata de abordar ciertos retos como por ejemplo el desempleo, y esto crea desigualdades mayores, por ejemplo, en cuanto al tema de la igualdad de género en el puesto de trabajo. Así que muchas gracias por subrayar alguna de estas realidades ocultas en los datos nacionales. Y también muchas gracias por el gran trabajo que están realizando en este suburbio, en Skillet, que les está permitiendo dar una respuesta a los problemas de esta realidad invisible, ayudándoles a crear una oportunidad sostenible y un futuro en una comunidad que no aparece en los datos y que es completamente invisible. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con nuestra siguiente oradora, que es Norma Beatriz Meléndez de Díaz, que es una laica asociada a la misión de la Congregación de Notre Dame de Montreal y que nos va a compartir sus observaciones sobre el estado del ODS 8 en El Salvador. Norma, le pasamos la palabra. Agradezco, Teresa. No sé si se me escucha bien. Estoy lista. Eh, ¿Podríamos poner el documento, Teresa? Bueno, agradezco a ustedes anticipadamente la atención pues, que puedan prestar a este breve reporte que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, este responde a la revisión crítica, ¿verdad? Y a una opinión que se le hizo al informe de la tercera revisión nacional voluntaria del proceso de implementación de los ODS por parte de El Salvador para el presente foro político de alto nivel, ¿verdad? Y nuestra opinión pues está dada desde los laboratorios de JCOR. Presento en primer lugar, antes decir, bueno, el ODS 8 corresponde a trabajo decente y seguridad económica. En una primera imagen, esa primera imagen que pongo al inicio, donde anuncio el ODS, está la imagen de una mujer frente a un centro que está siendo destruido y donde muchas mujeres y hombres trabajaban. Eso a partir de las nuevas políticas de desarrollo económico
esa es una imagen que se repite constantemente en la capital de San Salvador. Continuamos, por favor. Brevemente, para que nos situemos a dónde está El Salvador, sobre todo por nuestros hermanos y hermanas que viven en otros continentes. La capital es San Salvador, tiene 21.041 kilómetros cuadrados. Ese es el territorio total. Se puede ver allí, señalado con una flecha, al centro de América Central. Tiene 6.3 millones de habitantes y 301 habitantes por metro cuadrado. Eso nos puede dar también la idea de la densidad de la población en el país. El idioma es el español y idiomas anteriores en la época de la colonia, náhuatl y potón. Es un sistema de gobierno presidencialista. El modelo económico es neoliberal. El clima es más cálido que caliente. Está bordeado al sur por el Océano Pacífico, en su mayoría cristianos, católicos y evangélicos. Y el sistema monetario está basado en el dólar y en el Bitcoin. Eso como una referencia de lo que pueden ustedes imaginarse cómo está inserto, digamos, el país o la población del país en esto del sistema económico en el que vivimos. Recordar aquí voz de los que no tienen voz, como dijo Monseñor Romero, nuestro santo, ¿verdad? En nuestro país los olvidados son muchos y llenan las narrativas de los informes de los gobiernos. Lamentablemente, los beneficios que ellos reciben son, o que se reportan, son bien pocos. Entonces vamos pues a una opinión que es bastante crítica sobre lo que está pasando en el aspecto económico en nuestro país. Sigamos, por favor. Pretendo con esta opinión identificar las brechas y ausencias en el informe presentado respecto a la realidad que viven las comunidades salvadoreñas. Según lo que mis ojos ven, mis oídos escuchan y lo que dicta mi experiencia con la población con quienes he trabajado pastoralmente por más de 30 años, especialmente aquellas pobreza, que sufren la pobreza y la exclusión. Estas comunidades están situadas al sur de la capital de San Salvador, son aproximadamente unas 10 comunidades. Están juntitos, digamos, o muy junto a lo que sería el gran desarrollo económico del país. Seguimos, por favor. Voy a comenzar por decir lo que encontré y no encontré en el informe. Encontré una narrativa sobre medidas y acciones de carácter temporal y coyuntural que benefician más que todo la imagen del gobierno en turno y que sostienen un modelo económico impuesto por el sector empresarial dominante. En este sentido, no se expresan aspectos relevantes para mejorar sustancialmente la calidad y cumplimiento de derechos del sector laboral, indispensables en una economía equitativa e igualitaria. En esta crítica, señalo carencias y deficiencias que considero importantes para el crecimiento en el ODS 8, trabajo decente y desarrollo sustentable. Siguiente, por favor. Veamos el primer lugar, la deuda pública. Encontré la declaración de una política normativa para la producción e inversión, pero no se mencionan indicadores
relacionados al uso de la deuda pública interna y externa, adquirida aceleradamente en el quinquenio 2019 al 2024. Esto es sumamente importante porque tiene que ver con la deuda que el país adquiere y que al final recae sobre la población. De, de 19.5 millones en el 2019 pasó a 33 millones al 2024. Estos datos están proporcionados y confirmados según la información dada por el Banco Central de Reserva. Es una deuda que representa casi el 94% del Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto. No encontré referencias al uso de más de 2.000 millones del Fondo de Pensiones de los Trabajadores retirados que retiró el gobierno entre los años 23 y 25. También estos son datos tomados del Banco Central de Reserva. Esto es sumamente importante porque tiene que ver con, digamos, el capital que cada trabajador va ahorrando para el retiro en su vejez. Las afectaciones de ambos aspectos, tanto el de la deuda adquirida como el retiro del fondo de pensiones o del sistema de pensiones, las afectaciones son directas al bolsillo de los trabajadores de manera muy injusta, porque sacrifica sus ingresos con el aumento de impuestos y en la realidad se reducen los beneficios que por derecho les corresponden de tipo social como medicamentos, escuelas adecuadas con su infraestructura adecuada, unidades de salud, em, oficinas para acceso sobre consultas de la población, afectando siempre a las familias de más bajos ingresos. Continuamos, por favor. Un segundo elemento es la carga de impuestos a los trabajadores. En el informe presentado por el gobierno salvadoreño, no se encuentra ningún indicador que muestre acciones para superar la desigualdad impositiva entre trabajadores versus empresarios e inversionistas. La ausencia de revisión de la carga de impuestos al sector laboral genera una afectación directa a sus ingresos. Igual sucede con las micro y medianas empresas que dan trabajo y producción. No puede hablarse de equidad tributaria cuando existe una visible desigualdad en el pago de los impuestos. La recaudación fiscal es presentada como un logro del gobierno en sus ingresos, pero está lejos de aliviar la carga tributaria a los y las trabajadores. El anuncio de nuevos impuestos es una justificación frente al alto incremento de la deuda pública. Es una justificación que da el gobierno. ¿De qué manera se va a pagar la deuda que se va adquiriendo de manera acelerada? Si no es con nuevos impuestos. Ya se oye hablar de una lista de aproximadamente 25 nuevos impuestos que van a ir directo a la población laboralmente activa y también a la población del sector informal. Estos datos fueron tomados y verificados por el laboratorio SAF del Fondo Monetario Internacional en julio del 2025. Son datos muy recientes. El último préstamo se adquirió en el año, creo que mayo del 2025, y a raíz de eso ya tiene que estarse pensando de qué manera se va a pagar esa deuda. Y aquí viene pues esta lista de 25 nuevos impuestos. Continuamos, por favor. Los trabajos de cuidado no son considerados dentro del informe.
siendo uno de los trabajos que posibilitan la producción social y no son incorporados dentro de los indicadores de riqueza y bienestar. Por tanto, las condiciones de seguridad para las personas que se dedican a trabajos de cuidados es incierta, siendo las mujeres las que mayormente lo realizan. En El Salvador, el trabajo no remunerado de labores domésticas, cuidados y trabajo voluntario representó el 18.3% del Producto Interno Bruto, equivalente a 3.925 millones de dólares. Un estudio reciente indica que el 66.5% de las mujeres se encuentran fuera del mercado laboral. Imaginen ustedes, 65 de cada 100, fuera del mercado laboral, no remunerado debido a responsabilidades de cuidado. 9 de cada 10 mujeres en El Salvador realizan labores de cuidado después de sus jornadas laborales de trabajo. Esa ausencia en el informe confirma que no tienen el mismo reconocimiento al sector laboral formal, lo cual resulta cuestionable, especialmente cuando la narrativa del informe se refiere a un modelo de desarrollo basado en la inclusión y la igualdad. Continuamos, por favor. Aquí se presentan un par de fotografías que muestran cómo la gente se orilla en las aceras de las calles o se orilla en algunos predios vacíos para sacar sus ventas. Esto tiene que ver con el sector informal de trabajo. 7 de cada 10 salvadoreños trabajan en la informalidad. Sus ingresos son insuficientes, no disponen de reconocimiento ni de seguridad sanitaria, no son reconocidos ni legitimados en sus actividades de producción, aunque aportan a la economía de la nación. ¿Por qué no se reconoce a este sector de trabajo como un generador importante dentro de la política de gobierno? Si aporta oportunidades de trabajo, si genera su propia producción y los costos son más bajos para la población que consume. Bajo la normatividad del Plan de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador, se ejecutó el desplazamiento violento de más de 2.000 puestos de trabajo o puestos del mercado informal. Por consecuencia, muchos perdieron su infraestructura construida, los productos que generaban o que vendían y, por tanto, las fuentes de trabajo. Dicho plan ofreció y ofrece facilidades a los nuevos inversionistas de grandes capitales extranjeros, pero no para el sector informal que representa, bueno, digamos, a cada 7 de 10 salvadoreños en el país. Continuamos, por favor. La inequidad laboral, otro factor que aqueja de manera profunda, diría yo, ¿verdad? El trabajo que se realiza. Las denuncias de las y los trabajadores reflejan permisividad y discrecionalidad en la aplicación de leyes y reglamentos relativos al trabajo y a trabajadores. Despedidos sin cumplirles los pagos establecidos por el Código de Trabajo, horarios laborales excesivos, muchos sin pagos extras, retrasos en la autorización de organizaciones sindicales o anulación de las mismas, despidos de empleados gubernamentales o municipales a gran escala,
la denuncia por acoso de los trabajadores puede causar efectos a su salud emocional y familiar. Cierre de empresas de capital extranjero también que incumplen con obligaciones legales. No son sancionadas. Despidos masivos como efecto de convenios de préstamos internacionales. Es decir, cuando una empresa de capital extranjero se retira, ahí abunda mucho la maquila. Cierran, dejan fuera a toda la gente y no les reconocen sus beneficios que por ley le corresponden. Igualmente, en los despidos que se está dando en el gobierno, que en primer lugar podría decirse son causados porque son condiciones que los convenios de los grandes, digamos, bancos internacionales ponen. Usted debe de quitar a 20,000 empleados en el año de 2025 para que usted pueda comenzar a pagar la deuda. Finalmente, todos los despidos de empleados causados por la nueva ley de agentes extranjeros aprobada en mayo del 2025, bajo el argumento de la seguridad nacional o el impulso del nuevo eh, orden económico, digamos. Aquí pueden ver ustedes imágenes. En la primera, superior, izquierda, vemos que están fuera del Ministerio de Trabajo haciendo una protesta porque no se les han cumplido sus derechos laborales en el caso de despidos. Vemos también que hay un reclamo directamente a la presidencia, ¿verdad? Porque están siendo despedidos injustamente. Es tan injusto que solo se les envía una carta y se les dice, su puesto quedará suspendido por unos días. Si lo necesitamos, le llamamos y no vuelven a ser llamados. Abajo también podemos ver que hay personas aquí, ¿verdad?, que están dando declaraciones. Es una organización gremial que está denunciando públicamente ante medios de comunicación despidos arbitrarios de trabajadores municipales que no van de acuerdo a la forma establecida en las leyes laborales. No se sigue el debido proceso en los despidos de los trabajadores, en este caso municipales, que no ocupaban cargos de confianza para las nuevas las nuevas los nuevos nombramientos que se van realizando dentro de los entes públicos. Continuamos, por favor. Para ir finalizando esta presentación, yo diría que El Salvador es un país dividido siempre en dos: ricos y pobres, empleo formal e informal, lo público y lo privado, los analfabetas y los educados, las residenciales y las comunidades marginales, los grandes empresarios y los pequeños comerciantes. Y así podríamos continuar con esa lista que marca claramente la división injusta de este país, que vive la población de nuestro país. Según estimaciones del LAC Equity del Banco Mundial, la pobreza en El Salvador no ha revertido esta tendencia de deterioro. La tasa de pobreza extrema ha aumentado drásticamente en casi un 70% y se estima que más de 220,000 salvadoreños han caído en pobreza extrema, las más altas después de la pandemia. Y la mitad de los que no viven en pobreza viven bajo la amenaza de volver a caer en ella. Pero la esperanza no se pierde. Las comunidades donde yo comparto mi experiencia pastoral, podríamos describirlas como comunidades que son emprendedoras,
porque ellos, ante la falta de un trabajo formal, ellos tienen sus propias iniciativas, sostienen la economía de la comunidad, ponen tiendas, podemos encontrar tiendas cada cuadra de la comunidad, carpinterías, comedores, pupuserías, em, lugares donde reparan sus equipos, ahí es muy común, pequeñas zapaterías donde reparan los zapatos, ¿verdad? Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que ante la ausencia de políticas para este sector, la misma comunidad va creciendo de manera muy incipiente, muy sencilla, con ganancias, diríamos, bien bajas y que, pues, como sabemos, ¿verdad? Esa es la economía de la subsistencia. Em, la parroquia donde yo trabajo directamente es una parroquia que estimula constantemente a las comunidades en sus esfuerzos de hacer economía, de continuar con sus comunidades. La congregación de Notre Dame ha tenido una gran participación también, digamos, porque ha acompañado a las mujeres en sus distintas iniciativas, ¿verdad? Que si quieren poner una pupusería porque no tiene trabajo la familia, les han comprado planchas para que hagan ellas sus tortillas, sus pupusas. Si, por ejemplo, se ha logrado asociar a un grupo de mujeres donde se les ha comprado un grupo de máquinas de coser, por ejemplo, para que ellas se capacitaran y entre ellas lograran un trabajo mejor. Otras iniciativas particulares de la misma gente de la parroquia es que se reúnen para aprender a bordar, por ejemplo, ¿verdad? Realmente el lugar que con el que yo comparto, con las familias que yo comparto, son familias en extrema pobreza. Son, por eso digo yo, los olvidados, ¿verdad? Son los que viven en el sur del país, realmente. Y hay extrema pobreza. Tenemos comunidades, nuevas comunidades que fueron surgiendo a raíz de la violencia de las pandillas, ciertamente. La ley de excepción creada para anular las pandillas en El Salvador ha tenido su efecto. Ahora podemos caminar de noche, pero las carencias básicas de la población no se atienden. Y aquí lo podemos ver concretamente. ¿Cómo se va a tener un buen trabajo si no se apoya las iniciativas informales que existen? Podemos ver que el gobierno debería de incluir dentro de sus políticas de desarrollo al sector informal, que no es bajo, ¿verdad? Ya veíamos en los datos anteriores cómo la informalidad aporta al Producto Interno Bruto. Ha sido lamentable ver cómo el sector informal ha sido el mayor afectado para lograr que los inversionistas extranjeros desarrollen la, una economía que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con grandes restaurantes, a los que no tienen acceso a la población más débil de El Salvador. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Probablemente algunos ya conozcan de El Salvador, otros no. Es una realidad que sufre pobreza extrema y que no es atendida por el gobierno. Gracias, gracias por su atención. Muchas gracias, Norma. Nos ha dado una lección muy rápida de la economía de El Salvador y veo que hay muchas lecciones que podríamos aprender de su contribución y que en su mayoría se aplican a todos los países, no solo a El Salvador. Especialmente me gustaría subrayar
lo que el punto en el que usted ha insistido, que es el tema de la deuda del país, porque esto lo compartimos en muchos otros países. La cifra de la deuda externa es significativa. Como usted ha mencionado, en su país creo que andábamos por le he 19. anotado, sí, Ha llegado a 33 millones es más. el Sí, total. Sí, es una cifra tan importante, especialmente cuando tenemos en cuenta que hay fondos públicos disponibles para desarrollo y en muchos casos vemos que se utilizan solo para pagar el interés de esa deuda. Y vemos que hay muchos gobiernos en el país que están pagando o invirtiendo todo el dinero de desarrollo para pagar los intereses de la deuda en vez de invertirlo en educación o en sanidad pública. Y esto no debemos obviarlo en ningún país, porque es una extracción continua de la riqueza de un país en forma de pagos de intereses. Usted ha mencionado otras formas de extracción cuando ha hablado de las multinacionales que vienen a llevarse materias primas y montan una empresa y luego se van sin reparar el medio ambiente y despidiendo a los trabajadores de forma injusta. Y hay una transferencia de fondos ahí que es injusta, es otra forma de extracción injusta. Así que muchas gracias por compartir todo esto. Y muchas gracias también por subrayar cómo existe una economía dual, que 7 de cada 10 trabajadores de El Salvador estén en la economía informal, debería llevar al gobierno a darse cuenta de que esa es la economía real del país, en el intercambio de países, de servicios en ese país. Esa es la economía auténtica y que eso sería lo que debería reflejarse en las estadísticas si queremos asesorar o evaluar la situación económica del país. Así que muchas gracias por explicarnos cómo funciona la economía y cómo se analiza y cómo en realidad es experimentada por la población de El Salvador. Y ahora vamos a seguir aprendiendo y conociendo más de El Salvador. Le voy a pasar la palabra a nuestro próximo orador, que es Óscar Arnulfo Barrera Moreno, que es un misionero claretiano y que también nos va a hablar de El Salvador. Óscar, le pasamos la palabra. Bien, un gusto saludarles desde El Salvador. Estoy en la parte oriental de El Salvador, aunque como misioneros claretianos estamos en varios puntos del territorio salvadoreño. Estamos en la capital, en San Salvador, en una zona que nació pobre, pero que ahora es bastante rica. La parroquia Corazón de María nació precisamente en una zona de pobreza, pero que después se fue rodeando y ahora la parroquia pues está, por un lado, rodeada de sector vulnerable, pobre, pero por el otro lado hay una zona de construcciones de clase alta, digamos, ¿no? También estamos en la parte un poco de la capital hacia el sur, un poco. Ahí tenemos también la casa formativa. Estuvimos trabajando también en la zona occidental del país, donde estuvimos desarrollando proyectos de desarrollo como consecuencia, digamos, de los terremotos que afectaron gran parte de la población. Entonces se han realizado proyectos de desarrollo gracias a Proclave Internacional. Y estamos en la zona oriental de El Salvador, donde ahí pues me encuentro en este momento y donde desarrollo, digamos, parte del trabajo. Ahí, aunque no van a haber muchas imágenes o no van a haber imágenes, ya que Norma se adelantó a ver un poco la realidad de El Salvador en imágenes, voy a ir viendo, digamos, el contenido en escrito para que vayamos avanzando un poco más y conocer más a fondo, digamos, la realidad de El Salvador y un poco la evaluación que nosotros hemos hecho y un poco la vista, sobre todo desde la perspectiva del ODS número 8. No sé si Teresa tiene el documento por ahí.
vamos a ver. Bien, presento pues un resumen, ¿verdad? Un resumen de lo que ha sido el reporte nacional voluntario de El Salvador. Cómo hay algunas coincidencias, algunos elementos que desafían, ¿verdad? Hay datos que hacen ver la realidad. Bien, en el aporte que hacemos los misioneros claretianos, pues que avancen los ODS, pues vamos haciendo varias buenas acciones que las vamos traduciendo pues desde el carisma claretiano, ¿verdad? Desde el servicio que hacemos en diferentes sectores de El Salvador. Los datos de El Salvador pues presentan grandes transformaciones, ven como un país más seguro, hay avances en educación, alimentación, crecimiento de turismo, en lo social se va priorizando, digamos, ¿no? Varias cosas. Entonces, como el reporte que hizo El Salvador, el gobierno, digamos, y bueno, tuve la oportunidad de estar presente, ¿verdad? Cuando el representante del gobierno pues hacía la presentación, ciertamente que presentan a El Salvador como un país bastante desarrollado, bastante avanzado, etcétera, pero precisamente va priorizando algunas cosas, ¿verdad? Sobre todo en el tema del turismo, en el tema de las grandes construcciones, en el tema de la innovación tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, cómo van priorizando ciertamente en cuanto, por ejemplo, relacionando el ODS 8 con el ODS 3, ¿verdad? Ciertamente que se va buscando enfocar, digamos, la salud integral, ¿verdad? Digamos, de la primera infancia. Hay avances en la salud, hay reducción de muertes prenatales, digamos, o recién nacidos. Atienden ciertamente lo cardiovascular. Se va mejorando la atención de la salud pública. Sin embargo, podemos decir aquí que si antes de este gobierno había más de 50 centros comunitarios de salud para atender a la población, se han ido eliminando y se van escaseando medicamentos para enfermedades comunes. A raíz, digamos, de la COVID-19, pues también ha subido el índice de suicidios. Entonces, ciertamente que aunque el gobierno dice que va avanzando en la salud, hay ciertas falencias, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en cuanto a los avances en las metas e indicadores nacionales, podemos decir que eh, antes de que llegara este gobierno, digamos, un indicador de 2015, por ejemplo, cómo se ha ido avanzando, pues, en esta, por ejemplo, la reducción de la mortalidad materna, ahí, digamos, a menos de 70% por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, cómo en el 2015, por ejemplo, esa reducción pues andaba por los 42,30. También el porcentaje de partos que se podían asistir, 97,70. Pero hay un valor, digamos, un valor meta que se quiere lograr, digamos, ¿no? En el valor, digamos, 2023, por ejemplo, eso ha aumentado ciertamente, pero ha habido como cierta reducción. Entonces, hay una brecha que se debe ir cerrando, digamos, si se quiere lograr los ODS, digamos, de la Agenda 2030, ciertamente que hay que ir, digamos, cerrando algunas brechas que muchas veces, sobre todo si se tenían los centros comunitarios para atender, digamos, a la población que vive lejos de los centros de salud, de los hospitales, había que ir reduciendo. Entonces, ciertamente que hay un aumento, digamos, de las posibilidades de muerte en algunos sectores, sobre todo las zonas vulnerables, las zonas lejanas, para que se pueda atender, digamos, este desarrollo en cuanto a la salud, digamos, ¿no? Entonces, podemos avanzar un poco porque nos hace falta. Aquí, por ejemplo, se nos presenta un poquito el avance de algunos indicadores, digamos, ¿no? En cuanto a la reducción de la tasa de mortalidad materna. em, Ha sido mínimo lo que se ha reducido, digamos, por ejemplo, en la tasa de 2015, 97,70, el porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario calificado.
en el 2015 era 97.70, en el de 2015 a 2030, digamos, pues ciertamente que no ha avanzado mucho, ¿ven? En el valor de medio, digamos, pues se ha reducido, digamos, la atención, ¿ven? Y podemos decir que se mantiene. No es que ha habido un avance, en algunas cosas sí, sí, esto se han estancado. Lo que sí podemos decir es que para garantizar el acceso universal a los medios de salud sexual y reproductiva, ¿ven? Ciertamente que comparando el año 2015, había ciertamente un 67.90%, pero ya comparando con la llegada del gobierno desde 2021 hasta la fecha, podemos decir que ha habido un desbalance, digamos, ¿no? Entonces, como hay una tendencia, digamos, como a aumentar, digamos. Entonces podemos decir que en el tema de salud no ha habido un avance, hay retrocesos, hay algunas cosas pues que van afectando a la población, sobre todo a la población de bajo recurso o sin recurso, digamos, ¿no? O que viven en las zonas vulnerables o alejadas, digamos, de las zonas de centros de salud u hospitales. Avancemos. Por ejemplo, el porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario en 2015 fue en 97.70, en el 21 98.10, en el 2023 98.10. Ciertamente que hay una asistencia, digamos, de personal sanitario, pero, repito, que muchas veces se tiene que ir a los hospitales de la ciudad para poder ser atendido y en los centros comunitarios que antes se tenían, pues no ha habido como mayor atención porque se han visto a la tarea de eliminarlos. En cuanto a enfermedades como la tuberculosis o algunas enfermedades comunes, en el 2015 había una atención, digamos, del 38 por cada 100.000 habitantes, había, digamos, esa cantidad de personas afectadas. En el 2021, pues ya iba, digamos, como se redujo en el 2021, 26 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en el 2023 hay un aumento de personas de tuberculosis, ven por cada 100.000 habitantes, el 68%. Entonces, vemos que para poder lograr, digamos, esta meta del ODS 3, ciertamente que hace falta mucho. Y si lo vinculamos, digamos, con el ODS 5, ven, ciertamente que en el reporte no se dice mucho sobre la igualdad de género. ¿Bien? A las instituciones que protegían, digamos, a los derechos de las mujeres, se les ha ido reduciendo la ayuda de casi a la mitad, digamos, que se tenía. Se ha desmantelado el Instituto de Protección de la Mujer en El Salvador. ¿Bien? Entonces, se le vinculaba, digamos, con la izquierda, se le vinculaba con otros agentes. Entonces, cómo se ha ido reduciendo, ¿ven? La atención, digamos, y sobre todo el respeto para con los derechos de la mujer. Entonces se buscan crear otras medidas para mejorar la igualdad de género, pero no se ve expresamente, digamos, en el informe. Entonces, ¿cómo? Y esto lo decía la sociedad civil, digamos, y lo podemos escuchar en la presentación, cómo ciertamente los derechos humanos necesitan mucha atención en el país, referido sobre todo que hay digamos, una afectación directa sobre todo a aquellas personas que se quieran reunirse, que quieran protestar, que quieran manifestarse para poder pedir respeto a los periodistas, a las personas que defienden el medio ambiente, a las personas que no están de acuerdo, digamos, con los salarios, etcétera. Pues si hay una asociación, si hay una manifestación, pues ya se les criminaliza, ya se les encarcela. Entonces vemos cómo aquí, digamos, en cuanto al tema de igualdad de género, ven, pues ciertamente que hay poca participación, digamos, si se quiere lograr esta meta de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades, ven, ciertamente que ha habido, por ejemplo, en el caso de los cargos directivos en elección de segundo grado, ciertamente que ha habido una reducción.
En el 2015, por ejemplo, ahí había más participación porque estaba un 20% pues había una posibilidad de mayor participación de las mujeres. Pero vemos ya de 2021, 2023 y a la fecha, ha habido una reducción de la participación, digamos, de la mujer en lugares, digamos, de dirección. Y precisamente en los cargos en gabinetes ministeriales, por ejemplo, ahí, digamos, ha habido como también una reducción. En el 2015, en los gobiernos anteriores, había una participación del 7,69%. A la fecha, digamos, hay una reducción también, digamos, ¿no? Entonces, como ha habido, pues, diferencias, y va habiendo diferencias, digamos, donde la mujer se le va dando menos participación y hay como pervive todavía, persiste todavía, digamos, como esa actitud machista, esa, digamos, actitud donde, aunque la mujer tiene más trabajo, pero se le paga menos o se le trata con menos, digamos, dignidad, podemos decir así, ¿no? Sí. Bien, entonces ahí en algunos cargos de jefatura, cargos, digamos, de representaciones, cargos, digamos, sobre todo instituciones autónomas, pues antes había más participación, se ha ido reduciendo y esperamos pues que esas brechas pues se vayan disminuyendo. ¿Podemos avanzar? Bien, ahí, ajá. Bien. Y precisamente ahora, ya digamos, cayendo en el ODS 8, el trabajo decente y crecimiento económico, sobre todo, digamos, si lo conectamos con ese desarrollo sostenible y si realmente se quieren, pues, desarrollar los ODS de la Agenda 2030, es decir, si no hay trabajo digno, si no hay trabajo decente, podemos decir de que no se puede desarrollar plenamente la persona, no se puede desarrollar plenamente, digamos, la población. El informe del gobierno salvadoreño habla de la creación de empleos por el turismo, la infraestructura, la construcción ¿cómo se llama?, de aeropuertos, de estructuras grandes, digamos, ¿no? Sobre todo se habla de la innovación para darle oportunidades a la juventud. Pero ya lo decía también Norma, ha habido despidos masivos, ha habido, digamos, instituciones del Estado que han ido reduciendo, digamos, los empleos, precisamente exigido, ¿verdad?, por las restricciones de las instituciones internacionales, sobre todo de las instituciones que financian al gobierno. Entonces, ¿cómo el gobierno ha tenido que reducir precisamente gran parte, digamos, de los empleos? Esto ha ido provocando ciertamente, si ya se nos decía de que hay gran población, digamos, en el trabajo informal, imagínense estos más de 10,000 desempleados, digamos, que ha producido este gobierno en los últimos, por ejemplo, en los últimos meses de 2024, inicio de 2025, cómo se ha ido una tasa alta, digamos, de desempleo. Entonces, ¿cómo se puede preguntar uno si hay creación de empleo por turismo, por infraestructura e innovación? ¿Qué pasa con estos despidos masivos, verdad? Es decir, y sobre todo esos despidos irregulares donde no hay un debido proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha ido reduciendo el presupuesto a instituciones gubernamentales de los servicios básicos? Se ha reducido el presupuesto a educación, se ha reducido a salud, se ha reducido, digamos, a otras instituciones que atendían a la población, pero contrario ha sido y muy llamativo que se ha aumentado el presupuesto al Ministerio de la Defensa, a la policía, al ejército. Entonces, como ha provocado, digamos, que no se ha ido como garantizando, digamos, el derecho de los trabajadores para poder manifestarse. Ya lo decía un poco también Norma, la deuda pública para 2025 se estimó que era de $32,000. La deuda externa andaba por los 10,000 millones en el 2024, digamos, pero creo que aquí hay un dato que había que confirmar. Pero lo cierto es que ha habido, digamos, un aumento, digamos,
de la deuda, ¿verdad? De la deuda pública, la deuda externa, digamos, cómo ha habido un aumento, y esto debido pues a proyectos que uno dice ciertamente se presentan como innovación, como la circulación de la moneda, digamos, el Bitcoin y tal, pero que no ha habido un beneficio para la población. Entonces podemos decir que, y ya lo decía también el informe de la CEPAL, entre los países de Centroamérica y el Caribe, El Salvador es el que menos va a crecer en este 2025. Entonces, ¿cómo esta tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita, digamos, pues ciertamente que no se ve ese crecimiento como demasiado, digamos? Entonces, ¿cómo esta brecha, digamos, de estas causas, digamos, de un retroceso del país, se contradice con la presentación, digamos, del gobierno, donde se dice, pues, que va creciendo, ¿verdad? Entonces, como la tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada, ven, ciertamente que comparado con el 2015, ven que por lo menos había un 1,51 de crecimiento, resulta que para 2021 había un decrecimiento, digamos, ¿no? Menos 1,70. Y precisamente de 2021 en adelante ha ido creciendo, digamos, este crecimiento negativo, podemos decirlo así. Entonces, como el trabajo informal, ya lo decía en imágenes, Norma, pero en número podemos decir que si el porcentaje en el 2021 era, perdón, en 2015 era de 39,60, a la fecha podemos decir que va aumentando este porcentaje a 51,41, digamos. Entonces, como tanto el desempleo como el trabajo informal están interconectados, porque a más desempleados, más trabajo informal, y como ya se decía, pues no se pone mucha atención, ya que no siempre se potencia el emprendimiento o por las pequeñas empresas, digamos, ¿no? Y la población tiene que buscar la manera cómo sobrevivir, cómo buscar alternativas para poder emprender, y esto también, pues ciertamente que causa que muchas personas tengan que arriesgarse y poder emigrar, digamos, ¿no? Entonces, eso un poquito. Vamos adelante. Muy bien, entonces, ¿cómo aquí, digamos, para poder responder, digamos, ¿no? A estas brechas, estos elementos negativos que no los menciona el gobierno? Ciertamente que para promover políticas para actividades productivas, creación de empleo decente, emprendimiento, fomentar formalización, crecimiento de las MIPYME, pues aquí, digamos, no siempre se ha hecho, digamos, y precisamente el gobierno actual, ven, no, digamos que ha promovido menos, ven, que los gobiernos anteriores. No, no significa que el gobierno anteriores eran perfectos, pero ciertamente que ha habido poca promoción, digamos, de estas políticas que ayuden, por ejemplo, a responder a estas familias a estas personas que han quedado desempleadas, para poder, digamos, favorecer a las familias, digamos, que han sido afectadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos que hay un desbalance, digamos, ¿no? Entonces, como el porcentaje, pues, del empleo informal, tanto en hombres y mujeres, tanto en el campo y la ciudad, pues, ha ido, pues, decreciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha ido creciendo el empleo informal en El Salvador? De 2015, ¿ven? Estaba en 39,6%. A la fecha de 50, en el 2021, ven, estaba ese crecimiento del desempleo informal en el 51,41. Actualmente, ven, el 47,7%. Entonces, ¿cómo esto ciertamente que va aumentando el trabajo, digamos, informal en El Salvador? Entonces, lo que nosotros podemos, digamos, evaluar, ¿verdad? Y podemos ver un poquito. Podríamos preguntarnos si estas prioridades que presenta el gobierno de El Salvador, ¿ven? Si se van correspondiendo con las necesidades reales y el desarrollo sostenible de la población, que realmente la población necesita, especialmente, digamos, sectores de la periferia.
podemos decir que en general sí se alinean con las necesidades reales, digamos, y el desarrollo sostenible de la población salvadoreña. Sí falta mucho, bastante, para que sea una total coincidencia. Es decir, están conectadas, se menciona así, pero que no hay una presentación real del gobierno, se dice a medias. Entonces, por lo tanto, aquí falta, digamos, una total coincidencia, hace falta mucho por hacer. Entonces, el gobierno tiene sus prioridades, lo digital, el turismo, las estructuras, pero hay un recorte en lo económico, digamos, recorte económico en la salud, en la educación, en las instituciones que velan por los derechos de las personas, en los despidos y aumento de desempleo, el no contar mucho con la sociedad civil, porque si la población civil se organiza, propone, pues o los criminalizan o no los escuchan o, digamos, los persiguen. Entonces, la situación local y en distintos sectores hay un retroceso. Hay un retroceso y podemos decir hay un retroceso también en los otros ODS. Hay muchos sectores que sí se están quedando atrás del verdadero desarrollo sostenible y digno, podemos decir así. Seguimos. Es importante entonces el avance en innovación, en lo tecnológico. Ciertamente que se está avanzando en estos compromisos. Eh, Ciertamente que los objetivos, digamos, piden, ¿verdad? Que haya implementación de la tecnología, y que la mujer tenga acceso, que los jóvenes, que los niños. El gobierno presenta como un avance, digamos, que digamos, lleva algunas tablets, digamos, o computadoras a algunos centros educativos, pero no hay como un acceso, digamos, a la población en general para con la tecnología y más sobre todo con la mujer. Entonces, hay avances, sí, ciertamente, pero hay necesidades fundamentales que se les debería atender mejor, porque hay mucha pobreza y hay pocas fuentes de ingresos, digamos. Y no, entonces, ciertamente que hay un tipo de seguridad que da cierta paz y cierta estabilidad. Y podemos decir que es la bandera del gobierno. Hay seguridad y podemos decir que sí hay seguridad. Ya lo decía Norma, ciertamente que podemos ir y a entrar a lugares donde antes no se podía entrar, pero uno se puede preguntar, esa paz, esa seguridad, ¿a costa de qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuántas personas deben, digamos, ser víctimas para que esa paz se mantenga, esa seguridad se mantenga, digamos, ¿no? Hay un tipo de seguridad, hay cierta estabilidad en comparación con el tiempo de las mares y pandillas que bien se ha presentado. Sin embargo, hay violación a los derechos humanos que está afectando a la mayor parte de la población salvadoreña, porque ciertamente la bandera es la seguridad, se ve la seguridad a nivel nacional, pero la población con el estado de excepción no se puede manifestar, no puede pedir, no puede exigir derechos humanos, no puede defender el medio ambiente, no puede defender, digamos, a los trabajadores. ¿Por qué? Porque ahí se les criminaliza, se les encarcela, muchos que han tenido que huir, ven que han dejado su país precisamente porque se les ha perseguido. Entonces podemos decir que todavía hay bastantes brechas, hay muchos desafíos. Entonces, para poder, digamos, construir una sociedad desarrollada, para poder, digamos, cumplir con la Agenda 2030, ciertamente que hay muchas brechas, hay muchos desafíos que el gobierno, digamos, no les está poniendo atención. Entonces, hay que trabajar mucho en las comunidades, hay que fortalecer diferentes áreas, precisamente porque la canasta básica ha aumentado de valor. Hay muchas personas que viven con lo mínimo cada día. Entonces, ¿cómo digamos, el desarrollo en el turismo, cómo beneficia a las poblaciones, digamos, donde no hay, digamos, estas estructuras? Entonces, podemos decir que hay una desigualdad, hay una prioridad, digamos, del gobierno más con sus allegados que con la población en general y con la gente vulnerable, digamos, ¿no? Hay necesidad de invertir, digamos, en las personas que viven en comunidades vulnerables. Entonces, ¿cómo se debe, digamos, fortalecer el respeto y la promoción real de los derechos humanos, digamos, a todos los niveles? No solamente, digamos, a algunas personas, sino que cómo se le debe, digamos, respetar la dignidad a la mujer cuando hay feminicidios, cuando hay, digamos, irrespeto a mujeres que quieran defender, digamos, a las personas. Entonces, podemos decir que en general, pues,
Eso es el informe como tal y como lo vemos. Ahora, nosotros en general, como misioneros claretianos, realizamos diferentes acciones, ¿ven?, que contribuyen, podemos decir, y han venido contribuyendo incluso antes de estudiar los ODS en este desarrollo sostenible, inclusivo en las áreas donde trabajamos en El Salvador. Por ejemplo, en el occidente de El Salvador, gracias a Proclada Internacional, por ejemplo, cómo desarrollamos un proyecto de desarrollo con tiendas comunitarias. Ciertamente que el proyecto era apadrinamiento, pero no solamente para beneficiar a los niños, sino también para beneficiar a las mujeres, a las abuelas, a las hermanas, digamos, de los niños que eran beneficiados con este plan de apadrinamiento. Pero el aporte económico que se daba, pues se hacía un solo fondo y ese fondo se invertía para que las mamás tuvieran pues una tienda para llevarla ellas mismas y por lo tanto nosotros como misioneros claretianos ven para desarrollar, digamos, una fuente de ingreso para las mamás. Entonces se crearon varias tiendas comunitarias donde se les fue ayudando a algunos a aprender a leer, otras a aprender a llevar la contabilidad, otros en valores civiles, humanos, cristianos, para que ellas también fueran creando ese ambiente de familia. Entonces nosotros podemos decir que hemos ido desarrollando un trabajo misionero que vaya posibilitando una formación integral de hombres y mujeres desde la perspectiva del Evangelio, desde la espiritualidad samaritana y desde las bienaventuranzas. Entonces, ¿cómo podemos decir que el trabajo que nosotros realizamos toca y aborda, digamos, tema de salud, tema de bienestar, tema de educación de calidad, porque también tenemos una escuela parroquial donde se le da becas a niños, a niñas que vienen de las comunidades vulnerables, comunidades, digamos, excluidas por mucho tiempo. Entonces, por medio de becas, por medio de proyectos, digamos, nosotros estamos ayudando pues también al trabajo decente, sobre todo enfocándonos en las mujeres, promoviendo la dignidad de la mujer y cómo también podemos decir que se contribuye a ese crecimiento económico, ven que muchas veces no se tiene, digamos, esto acceso. También, digamos, conecta con otros ODS como el 11, por ejemplo, comunidades sostenibles, pues ahí con el aporte que nosotros hacemos, también colaboramos para que las comunidades también sepan llevar sus proyectos, llevan, digamos, sus tiendas comunitarias. Entonces, lo que buscamos es precisamente eliminar diferentes formas de discriminación, los tipos de violencia, las prácticas nocivas contra las niñas y las mujeres, digamos, ¿no? Entonces, vamos reconociendo, ven, y valorando el trabajo digno que hacen las mujeres, precisamente el aporte que hacen las mujeres, y cómo también unidos a sus esposos, a sus maridos, pues también van, digamos, apoyando, digamos, ¿no? Entonces se trata de promover la responsabilidad compartida en la familia, en las comunidades que vamos atendiendo. Buscamos que haya plena participación, en plena y efectiva de las mujeres, sobre todo en las iniciativas que lleve pues como a empoderarlas. Estamos desarrollando precisamente también las cajas de ahorro, ven, para que ellas también puedan desarrollar sus capacidades y puedan también tener sus ingresos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos contribuyendo a este desarrollo sostenible e inclusivo? Precisamente enfocándonos en esa igualdad de género, respetando la dignidad tanto de hombres como mujeres, que de alguna manera pues va contribuyendo a que se vaya desarrollando, digamos, ¿no? La mujer, el hombre y todas las personas, porque eh, no atender este objetivo es descuidar e impedir que se avance en los demás objetivos. Se va quedando mucha persona atrás si no se va desarrollando, digamos, el respeto para con los derechos de la mujer, el respeto para con las otras personas, hombres, mujeres y niños, y sobre todo si no se les da oportunidades para que puedan tener sus ingresos. Entonces, ¿cómo trabajar y potenciar el ODS 5 requerirá iniciativas para que se promueva la salud y el bienestar de todos, especialmente de las personas más vulnerables? Entonces, desarrollando una formación sólida e integral, apuntaremos pues a la educación de calidad y desarrollo de sus cualidades. Con iniciativas de promoción de la mujer en emprendimientos, se apoya precisamente ese trabajo digno y que puedan tener pues sus ingresos y poder llevar pues ese alimento a sus casas. Todo esto pues se irá reforzando, ¿ven?
en las personas, ¿verdad? Con las que nosotros podemos trabajar y vamos avanzando y precisamente ir creando pues una visión, digamos, ¿no? Más resiliente, digamos, en las personas, en la familia, en las comunidades y, ¿por qué no decirlo? Pues colaborando en la sociedad, digamos, salvadoreña donde nosotros podemos tener acceso, digamos, ¿no? Entonces, podemos decir que en general, pues este es un poco lo que podemos compartirles y vamos pues como, ¿verdad? Viendo esas acciones que vamos haciendo, ¿no? La idea como lo que se busca, ¿verdad? No dejar nadie. Ciertamente que hay mucha gente relegada, hay mucha población, digamos, que se ha quedado, pero lo que buscamos es precisamente eso, ¿verdad? Desde nuestra cercanía, desde la escucha de las personas, desde el acercamiento a las comunidades, conociendo su realidad, pues vamos, eso, ¿verdad? Creando esa inclusión, garantizando esa inclusión, ya que no siempre el gobierno, no siempre las instituciones, pues se les da esa participación. Entonces, haciéndoles parte, digamos, en las actividades que hacemos, en los proyectos que vamos realizando, creando iniciativas, ven, entre todos y todas, para que ellos también puedan sentirse capaces de desarrollar y crecer como familia y como personas. Entonces, poniendo en práctica, pues, estos valores humanos, cristianos, sobre todo creando un tipo de iglesia cercana, samaritana, sinodal, pues vamos nosotros pues cultivando estos valores, ¿verdad? De la solidaridad, de la fraternidad y creando esos ambientes sanos pues que apoyen a todos, digamos, ¿no? Quizás el país no se da cuenta de las acciones pequeñas que estamos haciendo, pero vamos creando eso en las diferentes personas. Entonces hay diferentes desafíos, logros, brechas que se han observado. Se ha creado en la misión pues comunidades con sentido de familia, de hermanos, hermanas, digamos. Las personas y familias son más conscientes de que todos debemos trabajar por el bienestar de todos sin excluir a nadie. Aunque se profundice en la igualdad de género, todavía persisten actitudes machistas, de algún tipo también de violencia en la familia, de violencia, digamos, intrafamiliar. Entonces, hay temor, digamos, ¿no? Hay temor. eh, Hay temor porque precisamente cuando las comunidades se quieren organizar, pues el gobierno las persigue, ¿verdad? Entonces hay temor de que muchas veces pues se le da demasiada participación a las mujeres, aunque son las que promueven, digamos, y llevan adelante todas las actividades. Entonces, podemos decir que aunque hay actitudes machistas, nosotros como misioneros claretianos, pues damos participación a la mujer dentro y fuera de la iglesia en actividades que son eclesiales y que no son eclesiales. Hay muchos adultos que no saben leer ni escribir, por lo mismo, digamos, que no se abren a la formación. Muchas veces la misión se ha reducido a la misa o actividades no tan sociales y de promoción de elementos a los que apuntan los ODS. Por lo tanto, pues tenemos retos para seguir, digamos, avanzando. Aunque los proyectos que vamos realizando, tanto de tiendas comunitarias, escuelas, becas, cajas de ahorro, proyectos de formación integral, pues aunque se viene desarrollando, de repente no conocíamos todavía los ODS, pero sí podemos decir que hay una referencia explícita porque va ayudando pues a crear conciencia, ¿verdad? Para que se vaya trabajando no solamente lo espiritual, sino también lo humano, lo social, el trabajo comprometido, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va creando conciencia, digamos, para que nosotros también, como misioneros claretianos, trabajemos el trabajo social, digamos, ¿no? Entonces, podemos decir que desde el carisma claretiano y de una vivencia del evangelio más encarnada, al conocer y profundizar la dinámica de los 17 ODS, soy consciente que desde nuestro ser oyente de la palabra podemos contribuir para que las personas tengan vida en plenitud desde una visión integral donde la persona sea vista en todas sus dimensiones y se promueva precisamente un ser humano pues en crecimiento, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, las actividades que nosotros hacemos, las acciones, las buenas acciones que vamos haciendo, pues van contribuyendo para que se vayan reduciendo brechas, se vayan reduciendo los desafíos y podamos ir promoviendo pues unas personas más en desarrollo y nadie se quede atrás, ¿verdad? No sé si falta lo último. Pues eso, ¿verdad? Que se vaya llevando pues desarrollando ese crecimiento continuo en todas las personas, ¿verdad?
Así que así en general es un poco lo que les puedo compartir, complementando un poquito también la realidad que nos presentaba Norma, ¿verdad? Hay elementos parecidos, hay elementos pues que se van compartiendo. Muchas gracias, Oscar. Y creo que usted ha creado un vínculo muy claro entre la visión de Norma y la que usted ha hecho. Y quiero relanzar una pregunta que usted ha mencionado, y es la cuestión de la seguridad. Porque es verdad que especialmente nuestros líderes en el gobierno nos presentan con una elección envenenada, o nos dicen que o podemos tener seguridad y entonces hay un estado policial y hay mucha presencia de armas, o podemos tener otros programas y otros beneficios como educación, salud y programas sociales y fondos de pensiones, pero entonces tenemos que dar espacio a las bandas y a la corrupción y quiero insistir en que eso no es así, en que podemos conseguir una seguridad holística, que no tenemos que elegir entre el desarrollo al servicio del entorno natural o el desarrollo que está al servicio de la humanidad. Es otra de esas elecciones envenenadas con las que se nos presenta y no es verdad. Podemos vivir una vida en plenitud, como usted ha mencionado hace poco. Podemos elegir el desarrollo tanto para el medio ambiente como para la humanidad. Podemos elegir el desarrollo humano en seguridad y no dejarnos engañar por los gobiernos que nos dan a elegir entre o seguridad o desarrollo social. Y me gustaría subrayar lo que usted ha dicho, que la seguridad no implica solo la libertad de librarnos de las bandas armadas, sino que la seguridad también implica tener un espacio para podernos expresar, para poder luchar por nuestros derechos, y que el desarrollo y la seguridad son amplios, son conceptos amplios. Muchas gracias por subrayar este aspecto y por mencionar temas y manifestarlos que ya están en Salvador, pero no solo en Salvador, sino en otros muchos países. Exacto. Gracias, Teresa. Y tenemos un orador más hoy. Vamos a terminar con Nicolaus Ilan, que es un misionero claretiano en Indonesia. Nicolaus. Sí, muchas gracias por su tiempo. Me gustaría hablar sobre el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, basándome en el examen nacional voluntario de Indonesia. En primer lugar, Indonesia es un país muy grande que tiene más de 286 millones de personas. Según los datos, el nombre de personas pobres a marzo de 2025 era de 23,85 millones de personas. Y la tasa de desempleo en Indonesia en febrero de 2025 llegó a un 4,76, es 7,28 millones de personas, que como decía es un 4,76 de las personas en edad de trabajar. En mis observaciones, bueno, voy a ofrecer mis observaciones personales sobre el progreso de nuestro país. El
el crecimiento se ha establecido en un 5%. En 2020, debido a la pandemia, se produjo una reducción. Entonces, una vez estudiado este informe de progreso del examen nacional voluntario de mi país, centrándome en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, el gobierno se centra en promover el trabajo decente y para todos. Un punto clave relacionado con el ODS 8 en Indonesia es la promoción del trabajo decente. Indonesia busca conseguir empleo pleno y productivo y decente para todo el mundo, incluidas las mujeres y las personas jóvenes, promoviendo políticas que apoyan la creación de empleo y el emprendimiento. El crecimiento económico, el objetivo del país es un crecimiento económico sostenible e inclusivo, centrándose en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Los objetivos clave, el primero es promover políticas que apoyen la creación de empleo, el emprendimiento y el trabajo decente para todas las personas. Reducir la proporción de jóvenes que no trabajan o estudian o no están en ningún tipo de capacitación. 3, erradicar el trabajo forzoso y la trata de personas. Y 4, proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros. Y también me gustaría explicar algunos retos. Indonesia se enfrenta a diferentes retos en el marco del ODS 8. No tenemos infraestructuras, tenemos un acceso limitado a medios financieros, a infraestructuras inadecuadas y la formación de las personas no se realiza de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. Algunos de los retos son, en primer lugar, un crecimiento económico y una productividad que son desiguales. 2, una gran informalidad entre la mano de obra. 3, desigualdad espacial en el acceso al empleo. 4, disparidad de género y educación. Y el estudio del Partido Laboralista y de la Confederación de Sindicatos de Indonesia, que realizó en 2025, habla de los empleados en Indonesia y dice que se enfrentan a numerosos desafíos en 2025. Y los problemas reales que tenemos en Indonesia son despidos masivos, el aumento de la inseguridad laboral y el empleo informal, los salarios bajos y desigualdad en los ingresos, una brecha en las habilidades y una disparidad entre las habilidades enseñadas en la educación y las necesitadas en el trabajo, desafíos de los trabajadores temporales, disparidades regionales y digitalización y automatización. El gobierno sí ha realizado algunos progresos. El país ha avanzado hacia la promoción del crecimiento económico y la reducción de la pobreza, pero se necesitan más esfuerzos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible. El informe del ENV de 2025 destaca el compromiso de Indonesia con la consecución del ODS 8 y subraya sus esfuerzos para promover un trabajo decente y el crecimiento económico. El informe
También subraya la importancia de las alianzas y la colaboración entre las partes interesadas para lograr los ODS. En este segundo punto voy a hablar de nuestra crítica del informe del examen nacional voluntario de nuestro gobierno sobre el ODS 8. En primer lugar, un momento. Hay una falta de énfasis en el crecimiento económico sostenible. En segundo lugar, hay una protección inadecuada de los derechos de los trabajadores. El tercero son las preocupaciones ambientales. El cuarto, hay un enfoque limitado a la hora de hablar del trabajo decente. Y el quinto es una atención insuficiente a la desigualdad. El 6 es la falta de mitigación del cambio climático. Y me gustaría explicar algunos puntos que tienen que ver con nuestras observaciones. Como he dicho, el informe se centra demasiado en el crecimiento económico, pero no habla del aspecto sostenible del mismo. El gobierno ha sido muy activo en el aspecto de la industria sin tener en cuenta las consecuencias laborales o para el medio ambiente que pueda tener. Y en el informe ha sido criticado por no hacer lo suficiente para proteger los derechos de los trabajadores, especialmente en el sector informal. Hay muchos trabajadores y trabajadoras en Indonesia que no tienen acceso a la seguridad social. Hay un número significativo de trabajadores y trabajadoras que no tienen acceso a la seguridad social según los datos recientes. Aproximadamente hay 67,5 millones de trabajadores informales que tienen un acceso limitado a la seguridad social y solo un 0,02% de ellos participa en el programa Jamsotec de la seguridad social. Los trabajadores formales, por otro lado, tienen un mejor acceso a las ventajas de la seguridad social, con un 62,4% de ellos participando en el programa, y el número de trabajadores formales es 46,6 millones de personas. La cobertura de la seguridad social, el Sistema Nacional de la Seguridad Social del Gobierno de Indonesia tiene como objetivo brindar protección socioeconómica a su ciudadanía, pero su cobertura sigue estando muy por debajo de lo óptimo, especialmente para la población que trabaja informalmente y las poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad y las personas ancianas. En cuanto a las preocupaciones ambientales, la expansión de las plantaciones de aceite de palma, de minería y otras industrias extractivas ha provocado deforestación, degradación de la tierra y daños ambientales. El informe insiste mucho en el crecimiento económico, pero no hay suficientes salvaguardias ambientales y esto genera preocupación. En cuanto al enfoque limitado en trabajo decente, si bien el informe menciona el trabajo decente, no aborda adecuadamente problemas como los bajos salarios, las largas jornadas y las malas condiciones de trabajo a las que se enfrentan muchos trabajadores y trabajadoras indonesias. En cuanto a la atención insuficiente a la desigualdad, el ODS 8 tiene como objetivo promover el crecimiento inclusivo
pero el informe no aborda adecuadamente la desigualdad de ingresos, que sigue siendo un desafío importante en Indonesia. Y el último punto es el cambio climático. El enfoque del informe, es decir, el informe se enfoca o se centra en la política energética. Y nuestra crítica es que priorizan los combustibles fósiles sobre las energías renovables, lo que podría empeorar los efectos del cambio climático en Indonesia y socavar el compromiso del país con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego hay algunas preocupaciones específicas, entre las que están el tema de las energías renovables, por ejemplo. El objetivo del gobierno para las energías renovables se ha reducido y el marco de políticas que están poniendo en marcha debe ser criticado porque no apoya una transición hacia las energías sostenibles. En cuanto al impacto ambiental, el informe se centra en el crecimiento económico sin ofrecer suficientes salvaguardias ambientales, y esto ha generado preocupación acerca del impacto en los ecosistemas y la biodiversidad de Indonesia. En general, si bien el informe NV destaca algunos avances en el logro del ODS 8, las voces críticas argumentan que no aborda los desafíos de manera adecuada ni tampoco las complejidades a la hora de promover el crecimiento económico sostenible y el trabajo decente en Indonesia. Y por último, me gustaría hablar de nuestro apostolado, del apostolado de nuestra congregación, que está contribuyendo al progreso del ODS 8. Indonesia está atravesando cambios económicos generales que buscan una recuperación sostenible y un crecimiento inclusivo. Las inversiones estratégicas en infraestructura, la transformación digital y el apoyo a las microempresas y las pymes está generando oportunidades económicas más amplias. Para responder al esfuerzo por mejorar la calidad del empleo, fortalecer los sistemas de protección social y apoyar a los sectores emergentes alineados con una economía verde y digital, nuestra congregación tiene algunos programas que ofrece a trabajadores y trabajadoras. El primero, ayudamos a regular y a hacer acuerdos laborales para todas las personas empleadas. En segundo lugar, ayudamos a renovar o actualizar el salario de acuerdo con la normativa gubernamental. En tercer lugar, promovemos y ayudamos a que la seguridad social sea accesible para todos los trabajadores y trabajadoras. También intentamos ayudar a las microempresas y las empresas de pequeño y mediano tamaño, porque son las que están generando oportunidades económicas más amplias en el país. Perdón, Nicolás, me temo que solo le queda un minuto. En el apostolado de la educación, la congregación trabaja diligentemente para mejorar la calidad de la educación, especialmente en la formación profesional, para preparar trabajadores y empleados formados. Tenemos un programa en nuestra parroquia y en nuestro colegio católico, en el que nos preocupamos de dar un futuro a las personas. La congregación cuenta también con una escuela técnica y un centro de formación claretiana para preparar a profesionales que
van a tener las habilidades y la formación para determinadas profesiones. Y también tenemos algunos proyectos socioeconómicos que se ejecutan en parroquias claretianas para apoyar a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Aquí, por ejemplo, tenemos una credit union en la parroquia para ayudar a las personas en aspectos económicos. Esta credit union en la parroquia se explicará mañana y es una forma de conseguir un crecimiento económico equitativo. Tenemos una misión de cooperación. Existe un potencial en la comunidad sin distinguir etnia, raza, clase o religión, y queremos aprovechar este potencial para que se puedan unir para crear una economía del pueblo en cooperación mutua, creando cooperativas. Y queremos ayudar a las microempresas y de pequeño y mediano tamaño para movilizar capital para que sus pequeñas empresas puedan funcionar correctamente y así mejore su bienestar. El propósito de mejorar el bienestar de los miembros de las cooperativas en particular y de la comunidad en general es importante porque incide en el bienestar de todos. Esta credit union o unidad de crédito aplica la doctrina social de la Iglesia a nivel de la parroquia y lo que hace es ayudar con los ahorros y los préstamos. El que posee capital ayuda a las personas más pobres para conseguir desarrollo económico. El capital de este credit union tiene un capital de 30.000 millones de la moneda local y ha ayudado a 2.500 personas que trabajan en el sector agrícola y en diferentes producciones a nivel local. El Credit Union ayuda económicamente a empresas, ayuda a dar becas para educar a niños pobres y se encarga también de las personas mayores y los pobres. Además de crear un sistema de gestión de cooperativas con un sistema digital, los programas principales de esta Credit Union son la educación empresarial, formación en habilidades, el procesado de fertilizantes orgánicos y la formación de gestión de empresas. Muchas gracias por su atención y por escuchar este informe de Indonesia. Yo trabajo especialmente en una parroquia con gente muy pobre. Muchas gracias, Nicolás, por compartir este enfoque tan interesante al Ministerio que proporciona servicios financieros de manera alternativa para conseguir justicia financiera y para proporcionar oportunidades a nivel local. Es un buen ejemplo de cómo responder a los retos que usted ha mencionado a nivel sistémico. Es abrumador cuántos puntos ha mencionado usted y cómo reflejan lo que hemos oído hoy, incluso de otros países. Así que muchas gracias a todos los oradores de hoy por sus contribuciones y sus ideas maravillosas, y esperemos que todos y todas ustedes se nos puedan unir de nuevo mañana, que nos estaremos reuniendo a la misma hora para escuchar más información e ideas sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que habla de ecosistemas acuáticos sanos. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos mañana.
Gracias por todas Thank you, esas everyone. aportaciones. Muchas gracias. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Merci un pile. Gracias, Elena y equipo. Gracias a todos. Saludos. Thank you. Thank you very much. Thank you for the insight shared. Thank you. Thank you, Teresa. How are you? Hasta mañana, Teresa. Y hasta mañana. Bye bye. Bye, Sister. Bye bye, sister.